Hola hermanos, Dios los bendiga. Me alegra mucho poder tener este medio para poder saludarlos y expresarles que los extrañamos muchísimo, que no hallamos la hora que se acabe todo esto para poder volvernos a reunir en armonía, en bendición como hermanos, pero gloria a Dios por la tecnología. Podemos continuar nuestro grupo gracias a esta tecnología y lo vamos a seguir haciendo. La idea es que nos reunamos, o sea, yo grabo el video, les doy el tema de hoy, cada 8 días enviarles un video, como si estuviéramos haciendo el grupo en la casa de ustedes, igual. Vamos a orar, la misma dinámica, leer todo el capítulo y luego empezar a explicarles versículo a versículo. Entonces vamos a empezar. Bueno, oremos un momento y la idea es que ustedes se reúnan todos, ¿no? Hermana Maura, David, Alejandra y los que estén en la casa y juntos escuchen este estudio bíblico, no que lo escuchen individual o no lo vayan a dejar de escuchar. Escúchenlo para que, mire, en este tiempo necesitamos estar cerca del Señor. En este tiempo necesitamos escuchar la palabra, alimentar nuestro espíritu, porque es lo único que va a hacer que nuestra fe esté a flor, que nuestra fe crezca, porque en estos tiempos lo que necesitamos es aferrarnos al Señor. Y para la gloria de Dios, me alegró muchísimo, hermana Maura, lo que usted nos contó, de que tienen provisión. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno y Dios es fiel. Pero David, yo quiero decirte y a ustedes también, en el tiempo que estuvimos, en el poco tiempo que estuvimos yendo a la casa de ustedes, Dios vio la disposición de sus corazones, como David dejaba de trabajar por venir a escuchar una palabra del Señor. David, Dios hace memoria de todas esas cosas. Dios es bueno, como dice mi pastor. Dios es muy bueno y la misericordia de Dios no tiene límite. Entonces, quería decirte eso. Quería decirte eso, les quería decir eso. Dios hace memoria de todos los esfuerzos que nosotros hacemos para recibir de su palabra, para alimentar nuestro espíritu. Dios ve nuestro corazón, amén. Entonces vamos a inclinar nuestra cabecita, vamos a hacer una pequeña oración para que empecemos nuestro estudio. Bueno, Padre amado Señor, gracias Dios de los cielos por este tiempo. Espíritu Santo, te bendigo y te doy gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos, así sea, Señor, por medio de esta tecnología, de un video, poder seguir, Señor, difundiendo tu palabra, tu enseñanza, Padre de la gloria. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de David, por la vida de Maura, por la vida de Alejandra, por la vida de Gabriel David, Señor, por toda esta familia, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, por lo que estás haciendo en ellos y por lo que harás en ellos. Gracias, Dios, porque ellos han podido ver tu fidelidad y tu infinita misericordia y han podido ver, Señor, tu amor profundo por cada uno de ellos, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que en este momento seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, que no sea palabra de hombre ni enseñanza de hombre, Señor, sino que lo que salga de mi boca es lo que tú quieres, Espíritu Santo de Dios, que yo les enseñe a través de este mensaje, Señor, y a través de este video, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vimos en el último grupo que tuvimos. En el último grupo que tuvimos, vimos por qué Juan el Bautista llamaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que para esos días se iba a celebrar la Pascua y por eso Juan llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ellos iban a relacionar a Jesús como el Cordero, que es el mismo, es un cordero que ellos sacrificaron. Recuerden que ellos sacrificaron un cordero. Dios le dio las instrucciones a Moisés que sacrifique un cordero y vimos las características que tenía que tener ese cordero para que usaran la sangre, la untaran en los lindeles de las puertas o en el marco de las puertas, para que el ángel de la muerte pasara por encima de las casas de los judíos o del pueblo de Dios.
y a raíz de eso el pueblo pudo salir a libertad. Que quita el pecado del mundo, vimos que los sacerdotes tenían que sacrificar un cordero en la mañana y uno en la tarde por el perdón de los pecados del pueblo. Pero aquí dice que es Dios el que dice la palabra. Aquí tienen el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Dios, el Padre, el que está proveyendo esta vez el cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Así como Dios proveyó el cordero para que Abraham no sacrificara a su hijo Isaac, por la vida de Isaac, Dios proveyó el cordero. Por la vida de los primogénitos de su pueblo, Dios proveyó el cordero. Y por la vida de nosotros, sus hijos, Dios proveyó el cordero. Y también vimos quiénes somos sus hijos. Y eso está en este mismo libro de Juan, en el capítulo 1, y lo vemos en el versículo 12. Y dice que más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso lo vimos en una de las clases, iniciando el Evangelio de Juan, y tenemos claro quiénes son sus hijos. Pero el hecho de que Jesús haya dado su vida, o Jesús haya sido sacrificado por el perdón de los pecados, no quiere decir que nosotros vamos a seguir pecando. Así, cuando dice del mundo, así como Dios proveyó el cordero por Isaac, por los primogénitos, por nosotros su pueblo proveyó a su hijo. Nosotros somos, en la palabra mundo, los que encerramos esa palabra, somos nosotros sus hijos. Y eso se los expliqué y por qué, eso ya lo vimos. Entonces, hoy solo estamos haciendo una pequeña introducción para que ustedes lo recuerden. Acuérdense también que vimos que para que nuestros pecados fueran perdonados, tenemos que tener tres acciones, digamos, hacer tres acciones, digámoslo así. Debo de confesar mi pecado, debo de arrepentirme y debo de apartarme. Confesar es ir al Padre y decirle cuál es mi pecado. Arrepentirme es pedirle perdón, y apartarme, pues obviamente no seguirlo haciendo. Pero si yo confieso, me arrepiento y no me aparto, es porque no hubo un verdadero arrepentimiento de parte mía. Y todo eso lo vimos, ¿verdad? Entonces, ya haciendo este pequeño recorderis, vamos a continuar, porque no hemos terminado el capítulo 1, vamos a continuar hoy el capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 35 al versículo 42. Y en este capítulo dice los primeros discípulos de Jesús. En este estudio que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Juan el Bautista empieza a hacer que sus discípulos inclinen la mirada hacia Jesús, o miren a Jesús más bien, y ya no lo miren más a él, que ya no lo sigan más a él, sino que ya sigan a Jesús. Es lo que vamos a ver también en este estudio de hoy. Entonces ustedes ya conocen la dinámica. Voy a poner esto aquí para poder, como la camarita es chiquita, entonces me toca así. Ya sabemos cuál es la dinámica. Primero lo leo y luego vamos estudiando versículo a versículo. Entonces dice así, versículo 35. Vamos a leer del 35 hasta el versículo 42. Entonces dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaban, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado el Mesías, es decir, el Cristo. Luego los llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Entonces vamos a empezar a explicar versículo a versículo. Hoy está muy chévere el estudio. Versículo 35 dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Dice que estaba con dos de sus discípulos.
Uno de ellos era Andrés, que lo vamos a ver en el transcurso de este estudio de hoy, y el otro discípulo era Juan el Evangelista. Juan el Evangelista tiene una característica que él siempre habla en tercera persona. Cuando él se va a referir hacia él mismo, hacia sí mismo, él nunca dice estábamos Jesús y yo, o estábamos yo y Jesús, o sea, no. Cuando él se va a referir a sí mismo, siempre dice aquel discípulo amado de Jesús. Siempre se refiere a sí mismo como aquel discípulo amado de Jesús. Y si decimos que estaba Andrés y Juan, el evangelista, el autor de este libro, estaban con Juan el Bautista. Y si estaban con Juan el Bautista y eran sus discípulos, quiere decir que ellos andaban con Juan, ¿verdad? Y si andaban con Juan, ellos habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Ya lo hemos visto en otras clases. Uno de los mensajes de Juan el Bautista está en Mateo 3:10, donde él dice, arrepiéntanse. He aquí ya está lista el hacha, ya está en la raíz y Dios va a empezar a limpiar su era. El mensaje de Juan el Bautista siempre era de arrepentimiento. Él siempre quería llevar al pueblo al arrepentimiento. Recordemos que Juan el Bautista era un hombre poco elegante, ¿verdad? Era un hombre que comía grillos con miel, se vestía con piel de camello, con un cinturón de cuero, y su mensaje era bastante fuerte. Otro de los mensajes de Juan el Bautista era generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Bastante fuerte, ¿cierto? El mensaje de Juan. Pero Juan el Bautista, su mensaje siempre era arrepentimiento y siempre les decía al pueblo arrepiéntanse y bautícense, ¿se acuerdan? Arrepiéntanse y bautícense, les decía Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista le estaba diciendo a ellos bautícense, ellos eran el pueblo judío. ¿Se acuerda que el bautismo era para los gentiles? Si un judío, un judío no necesitaba ser bautizado porque ya era judío. Un gentil se bautizaba para poder convertirse al judaísmo, pero el judío no necesitaba bautizarse. Acuérdense que en una de las clases vimos que cuando Juan el Bautista empezó a predicar en Betábara y los judíos envían una comisión, ¿se acuerda? Cuando hablamos de judíos o cuando la palabra habla de judíos, se refiere a los fariseos, los saduceos y los escribas. Cuando la palabra habla del pueblo judío, lo aclara, pero cuando encontremos siempre la palabra judíos, se refiere a estos tres, a los fariseos, saduceos y los escribas. Entonces ellos envían una comisión para saber qué era lo que estaba predicando Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y pues eso estaba bien, porque ellos tenían que cuidar de qué era lo que se estaba enseñando, pero ellos se encuentran con que Juan el Bautista estaba bautizando a los judíos en señal de arrepentimiento. Y ellos le dicen, ¿qué te has creído para tratar el pueblo de Dios como a los gentiles? Porque ese bautismo era para los gentiles. Pero Juan el Bautista les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse, bautícense. Lo que les está diciendo es, ustedes son judíos, pero de raza, pero realmente su corazón está lejos de Dios. El mensaje de Juan el Bautista es claro. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros creemos que porque vamos a la iglesia o asistimos al grupo ya, o sea, con eso es suficiente, o sea, ya somos santos, ya nuestros pecados son perdonados. No. En una de las clases también vimos que yo podía vestirme de blanco y estar en tinieblas. Yo podía ir a la iglesia y estar en tinieblas. El hecho que yo vaya a la iglesia no quiere decir que mi vida está bien. Es lo mismo que le está diciendo al pueblo judío. Ustedes son judíos, pero de raza, no más. Su corazón está lejos de Dios. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Podemos ir a la iglesia, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Nuestro corazón está endurecido. Como el corazón de ellos estaba tan duro, lleno de orgullo, de envidia, de celos, que no permitieron que ellos entendieran o darse cuenta de que Juan el Bautista estaba predicando la verdad. ¿Se acuerda que eso lo vimos? Ellos no lo entendieron y ellos sabían la palabra y la conocían,
pero había tanta dureza en su corazón, había tanto pecado en su corazón que no lo entendían. Y muchas veces pasa eso con nosotros, nuestro corazón está tan endurecido, hay tanto pecado que podemos ir a la iglesia y escuchar el mensaje y no hay discernimiento en nuestras vidas sobre ese mensaje. Cuando el pastor, cuando un hombre o una mujer de Dios se para allá adelante a hablar, ellos no predican su palabra, ellos predican la palabra de Dios. Y si usted no logra entender la palabra de Dios, usted no está bien en su corazón está contaminado y no le permite entender la palabra del Señor. Y cuando Él les dice ustedes son judíos nomás de raza, nos está diciendo a nosotros y nos está hablando el Señor es, hombre, entréguenme su vida. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos nuestra vida, que le entreguemos todas las áreas de nuestra vida, que caminemos en santidad. Una persona cuando empieza en el camino del Señor, si yo estoy aquí, esta es mi vida antes de Cristo, esta es Marta antes de Cristo y ahora después de Cristo, ahora que está yendo a la iglesia, asistiendo al grupo. Pero si yo sigo siendo la misma persona que era antes, ahora que sigo con el Señor, sigo siendo la misma persona, entonces, si no ha habido cambios en su vida, usted no le ha entregado su corazón a Cristo. Usted no le ha entregado su vida al Señor. Usted sigue siendo la misma persona. Una persona cuando camina de la mano del Señor, se le nota. Se le nota en sus temas de conversación, aún en sus chistes. Se le nota en su forma de hablar, en su forma de actuar, aún en su forma de vestirse. Entonces, la invitación, este pequeño paréntesis es, el Señor nos sigue hablando de que nos arrepintamos. Y cuando el Señor nos sigue hablando del mensaje, nos dice nos habla de arrepentimiento, nos está diciendo es, bueno, necesito que entreguen su vida, que me entreguen su vida, que me entreguen todas las áreas de su vida. Cuando nosotros le entregamos todas las áreas de nuestra vida al Señor, nuestra vida cambia de tal forma y tanta bendición que uno dice, yo hubiera sabido esto antes, hace rato le había entregado mi vida al Señor, hace rato le había entregado todas las áreas de mi vida a Dios. Entonces, hermanos, yo los invito a que les entreguen todas las áreas de su vida al Señor. No es nomás esto y esto no. En nosotros debe de haber arrepentimiento y definitivamente un cambio, porque ahí es donde uno sabe de verdad esta persona sí le entregó su vida al Señor. Recuerden que el hecho que vayamos a la iglesia, el hecho de que usted asista al grupo de bendición, no quiere decir que usted está llevando una vida de santidad y no quiere decir que usted está llevando una vida que le agrade a Dios. Dios ve nuestro corazón. Yo puedo engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puedo engañar. Y Dios lo que quiere es que tú lo sigas de corazón, que tú lo ames y lo sigas de corazón. Amén. Versículo, bueno, entonces si ellos andaban con Juan el Bautista, pues ellos reconocieron su necesidad y seguro que habían entendido el mensaje de Juan de arrepentimiento y el bautismo en señal de arrepentimiento. Versículo 36. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Al ver a Jesús es que Juan, recuerde que estaba con dos de sus discípulos, entonces lo que le dice Juan a sus dos discípulos, que es Andrés y Juan el Evangelista, le dice, aquí tienen al Cordero de Dios. Está diciendo, mírenlo, ese es el Cordero de Dios. Versículo 37. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Qué bonito, ¿no? O sea, ellos oyen a Juan el Bautista decir esto y lo que hacen ellos es simplemente seguir a Jesús. Pero hay otra cosa que yo quiero resaltar. Vemos que Juan el Bautista en realidad nunca busca nada para él. A él no le importa perder sus discípulos. Para él esto es maravilloso, porque él lo que está haciendo es apuntar a sus discípulos a Jesús. Él está apuntando, ya no me miren más a mí, mírenlo a él. Recuerden lo que yo les enseñé. Juan el Bautista es el telonero, era el telonero de Jesús, y de acuerdo es el telonero, el que preparaba a las multitudes para la llegada de él
artista principal, del cantante principal. Ya Juan el Bautista cumplió para lo que fue llamado aquí en la tierra. Listo, ya preparaste la multitud, ahora entra nuestro artista principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces para él es maravilloso que sus discípulos ya no lo sigan más a él. Ya los discípulos de Juan el Bautista van a ser los discípulos de Jesús. Ya no lo van a seguir más a él, y es lo que Juan el Bautista busca. Versículo 38 dice: Jesús se volvió y al ver que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Miren cómo Jesús, Juan el Bautista le dicen: ahí tienen al Cordero de Dios, y ellos se van detrás de Jesús, quizás un poco tímidamente, quizás de lejos, pero se fueron detrás de Jesús. Y Jesús siente que ellos vienen detrás de él, y lo que hace Jesús es se voltea y les dice: ¿qué buscan? ¿Sabe por qué Jesús le pregunta a ellos qué buscan? Porque Dios le interesa la motivación por el cual tú lo estás buscando. Dios ve la motivación por la cual lo estamos buscando, y Él está preguntando qué busca. Él lo sabe, pero Él quiere saber. Él quiere que ellos le digan qué es lo que buscan, y Dios quiere saber cuál es tu motivación por lo cual estás buscando. Hay gente que busca a Jesús porque le ha dicho que puede restaurar su economía, y Jesús te puede decir: ¿qué buscas? Y tú le puedes decir: no, es que yo sé que tú puedes restaurar mi economía. Y Jesús te puede decir: tal vez sí, tal vez no. Hay gente que busca a Jesús porque le han dicho que puede hacer un milagro de sanidad. Hay gente que busca a Jesús porque le ha dicho que puede traer armonía a su vida. Hay gente que busca a Jesús simplemente por costumbre. Pero ¿por qué tú estás buscando a Jesús y por qué yo estoy buscando a Jesús en este tiempo? A Dios le importa eso. Miremos que estos dos discípulos que escucharon, ellos escucharon: ahí va el que va a traer riquezas a sus vidas. No, ellos escucharon: ahí va el rey de Israel que va a ser la nación poderosa que era Israel. No, ellos lo que escucharon es: ahí va el Cordero de Dios, el que puede pagar por tus pecados. Esa fue la motivación de Juan y de Andrés. Saber que ese era el Mesías, el Cordero de Dios, que podía perdonar sus pecados y darles vida eterna. Mire, yo creo que el 90% de las personas que asisten a la iglesia van con un interés. Y yo hice parte de ese 90%. Yo les confieso, yo soy conocedora del Evangelio cristiana hace 15 años. Y cuando yo busqué al Señor, lo busqué con un interés, porque restaurara mi hogar. Ese era mi interés. Y eso era lo que estaba en primer lugar aquí. Pero cuando yo empiezo a escuchar la palabra, cuando yo empiezo a buscar de Dios, cuando yo empiezo a ir a la iglesia, cuando yo empiezo a orar, a alabarlo, a ayunar, y empiezo a meterme con el Señor, yo empiezo a enamorarme de Él. Yo empiezo a enamorarme de Él, y yo no quiero sino tener una comunión con Él, y yo solo quiero buscarlo y buscarlo. Y ya esta prioridad, que era la restauración de mi hogar, ya pasa a un segundo lugar, y mi relación con Dios empieza a ocupar ese primer lugar. Y ya con este milagro o sin este milagro, yo solo quería estar con Dios. Yo solo quería tener una comunión con el Señor. Yo solo quería adorarlo. Yo solo quería sentirlo en mi vida, en mi hogar. Y eso pasó a primer lugar. Cuando tu interés o tu motivación sigue siendo esta aquí, y Dios va a estar acá, ahí es el problema. Porque hay gente que cuando no ve el milagro pronto, lo que hacen es decirle al Señor: adiós Jesús, ya llevamos un mes, 2 meses, mi economía no se ha habido restaurada, mi salud, bueno, la situación o la motivación por la cual lo estén buscando, y simplemente se apartan del Señor. No hubo un anhelo real por conocer a Dios. O hay gente que Dios es tan misericordioso que les da la respuesta, y les da el milagro por la motivación que lo buscaron, pero aún así se apartan del Señor, porque esa motivación siempre estuvo en el primer lugar. Nunca el Señor estuvo en su corazón en un primer lugar. Nunca fue la prioridad.
Ese es el problema, cuando nuestra motivación sigue siendo el primer lugar en vez de Cristo. Amén. Entonces le dicen ellos, cuando Jesús se voltea y le dice, ¿qué buscan? Ellos le dicen, Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Lo que están diciendo es, no quiero, cuando le dicen Rabí, lo que le están diciendo ellos a Jesús es, no quiero una conversación ocasional contigo. Mucho gusto, yo soy Juan, yo soy Andrés, fue un placer haberlo conocido, Jesús, hasta luego, no. O, hola, ¿qué hora es? No, las 3 de la tarde, ok, gracias, hasta luego, no. Ellos cuando le dicen Rabí, le están diciendo es, queremos ser tus discípulos. Rabí significa maestro. El maestro en nuestra época, digámoslo así, es diferente a cómo se manejaba en la época. El maestro, nosotros vamos a la escuela, el maestro nos enseña y nosotros vamos a nuestra casa, ¿verdad? Pero en esa época, por eso ellos le dicen, ¿dónde te hospedas? Es porque cuando ellos le dicen rabí, que significa maestro, le están diciendo es queremos ser tus discípulos, y los discípulos se iban a vivir con su maestro. Entonces le están diciendo es queremos ser tus discípulos, queremos vivir contigo, queremos estar contigo, queremos todo de ti. No le están diciendo, perdón, no quiero algo de ti. Le están diciendo que te queremos a ti, queremos todo de ti, es lo que le está diciendo. En el versículo 39, ellos le dicen, él le responde, vengan a ver. Y es muy bonito, ¿no? Dicen, vengan a ver. Les contestó Jesús. Y ellos fueron, pues, o sea, ellos fueron y vieron. Y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír Juan habían seguido a Jesús. Bueno, en el versículo 39, cuando él le dice, les contestó, vengan a ver, les contestó Jesús, ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él, eran como las 4 de la tarde. Hay versiones que dicen que se quedaron todo el día con él. Y hay algo que yo quiero resaltar aquí. Él dice, y eran como las 4 de la tarde. Esto impactó tanto a Juan, que fue el escritor de este libro, que él recordaba la hora en que Jesús lo llamó. O sea, esto sucedió 40 años atrás. Recordemos que yo les enseñé que el Evangelio de Juan se escribió 40 años después de que Jesús murió. Y esto que él está escribiendo sucedió 40 años atrás. Y eso impactó tanto a Juan que Juan recordaba exactamente la hora en que Jesús lo llamó y recordaba que ese día estuvieron todo el día. ¿Qué es lo que nosotros recordamos? ¿Qué fecha recuerda usted que le haya impactado? La fecha en que nacieron nuestros hijos, ¿verdad? Yo recuerdo la fecha en que nació mi hija. Yo sé que nació el 10 de abril de 1997. Sé que tenía que nacer a las 8 de la mañana y nació a las 8:13 de la noche por problemas que tuve. Y sé que cayó un miércoles. Me acuerdo de la fecha de mi matrimonio, porque son fechas que han impactado mi vida y las recuerdo con amor y con alegría. Y era lo que le pasaba a Juan el Evangelista, esto lo impactó, que él lo recordaba con ese amor y a tales horas Jesús me llamó. Mire qué bonito, ¿no? Y qué amor de Juan por Jesús. Estaba tan enamorado del Señor que él recordaba hasta la fecha en que Dios lo había llamado, en que Jesús lo había llamado. Y eso me pareció muy bonito. Versículo 41. Vamos a leer el 40 y el 41. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Andrés temprano, hay versiones que dicen en la mañana. Andrés temprano va y se encuentra a su hermano Pedro y le dice, Pedro, yo me imagino la cara de Andrés, Pedro, hemos encontrado al Mesías.
hemos encontrado al Cristo. O sea, esa felicidad de Andrés. Andrés es un discípulo del que poco se habla en la palabra. Es el hermano de Pedro. Pedro sí, Pedro es un discípulo que inclusive es muy famoso, ¿verdad? Es muy conocido, fue un hombre de multitudes que predicaba y no se convertía uno ni dos, eran miles que se convertían cuando Pedro compartía la palabra. Andrés no. Vamos a ver a Andrés en el Evangelio de Juan 3 veces y siempre vamos a ver a Andrés llevando a alguien o algo a Jesús. Pero Andrés va de uno en uno. En la primera vez que encontramos a Andrés, que habla la palabra de Andrés, es llevando a su hermano Pedro Jesús. La segunda vez que vemos a Andrés en acción es en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 5 al 9. Y fue cuando, vamos a leer, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Entonces dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, en ese momento Felipe era un discípulo de él, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, ese es nuestro Andrés del que estamos hablando, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, etcétera, etcétera. ¿Qué le está diciendo Andrés a Jesús? Aquí hay un muchacho, está trayendo un muchacho a Jesús. La tercera vez que vemos en acción a nuestro Andrés es en el capítulo 12, en el versículo 20 al 22, y dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. O sea, estos griegos se acercan a Felipe y ellos quieren conocer a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Vemos otra vez a Andrés en acción llevando a estos griegos a Jesús. Y aquí podemos ver que Dios hace como Él quiere, con que quiere y a la forma que Él quiere. ¿Sí? Andrés va llevando de uno en uno. Hay personas que, o hijos, hombres o mujeres de Dios que predican y se convierten en multitudes, o se convierten en 10, o se convierten en 20, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú le hables a la gente de Jesús. Mire, hermano, si usted a alguien se le acerca a hablarle de un problema con su esposo o su esposa, o de una enfermedad, no es para que nosotros nos crucemos las manos y como así, ¿verdad? No, no es para que chismosemos. Cuando una persona se te acerca, es una persona, mi hermana, que Dios te está colocando. Esa persona, esa alma, el Señor te la está colocando para darte la oportunidad que le hables de Jesús. Cuando Dios te pone una persona, es un privilegio que el Señor te está dando. Eso no es que, ay, no, a ver si le hablas, no, es el privilegio. O sea, aprendas en esto, entiendan esto. Cuando Dios te envía una persona, te está dando el privilegio que le hables de Él, que le hables de Jesús. Obvio, tienes que escuchar el problema que tiene, pero háblale de Jesús. Mírale, háblale de lo hermoso que es Él, de sus maravillas, de la salvación que puede traer a su vida, a su casa. Bueno, el Espíritu Santo te guiará. Pero la idea la idea cuando Dios te pone una persona o el objetivo que Dios quiere que tú hagas es que le hables de Cristo, que le hables de Jesús, que lo invites a la iglesia, que lo invites al grupo. Quizás ahorita no por la pandemia, pero sí, en algún momento vamos a salir, si Dios quiere, vamos a salir muy pronto. Y la idea es que tú lo invites a la iglesia, que tú lo invites al grupo. Pero si en este momento no lo puedes hacer, háblale de Jesús.
sea, tienes que hablarle a las personas de Jesús, porque a eso es que Dios nos ha mandado, a hablarle de Él. Entonces, cuando alguien se les acerque a hablarle de un problema, ahí mismo usted diga, claro, esta es mi oportunidad, este es el privilegio que el Señor me está dando para hablar de Él. Y compártale a la gente, compártale a esas almas sobre Cristo. La gente está muy necesitada del Señor. Versículo 42 dice, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Pedro significa piedra o piedrita. Entonces dice que Andrés lo lleva a Pedro, su hermano Pedro, donde Jesús, y Jesús le dice, tú eres Simón. Yo me imagino la cara de Pedro. Uy, me conoce, sabe que yo soy Simón. Pero lo que le dice el Señor, lo que dice Jesús a Pedro, a Simón, que se llamaba Simón, tú te llamarás Pedro, que significa piedra. Lo que le está diciendo es, va a cambiar tu nombre. En la Biblia, cuando cambia el nombre, quiere decir que va a haber un cambio de naturaleza. Algo va a cambiar en ti, ¿sí? Algo va a cambiar, tu esencia va a cambiar. No es un cambio normal, ay, sí, ya te vas a llamar, no, va a haber un cambio en ti. Cuando vemos esto en la Biblia, esto es lo que sucede en la persona. Pero vamos a ver a un Pedro bastante inestable, porque vamos a seguir estudiando y vamos a seguir hablando, vamos a hablar de Pedro también. Y vamos a ver un Pedro bastante inestable, que si le pusiéramos un nombre sería como una barca así en el mar, como una pluma al viento. Pero lo que le dice el Señor es no lo que tú vas a hacer. Aunque es un Pedro inestable, lo que le está diciendo Jesús es lo que yo voy a hacer contigo. Una piedra, una roca. Tú vas a ser la roca. Y ahí es sobre Pedro, sobre la roca, sobre esta piedra, porque dice que significa piedra, fue construida la iglesia. Entonces lo que pasa con nosotros. Yo me llamaba Marta antes de conocer a Jesús. Después de yo conocer a Cristo y entregarle mi vida y mi corazón, yo me llamo Marta Lucía, la hija del Dios Altísimo. Y por eso mi vida ha cambiado, mi esencia ha cambiado. Algo cambió en mí, sí, mucho. Yo no soy la misma Marta de antes. Y eso es lo que va a pasar con ustedes, eso es lo que está pasando con ustedes. David, tú te llamas David, pero te vas a llamar David, el hijo, o te llamas David, el hijo del Dios Altísimo. Alejandra, tú te llamas Alejandra, la hija del Dios Altísimo. Maura, tú igual. Maura, la hija del Dios Altísimo. Gabriel, David, es Gabriel, David, hijo del Dios Altísimo. Y eso pasa cuando nosotros permitimos que Jesús se entrone en nuestro corazón. Entonces ahí es donde cambia nuestro nombre. Ya somos hijos de Dios y ya empieza a cambiar nuestra naturaleza y empieza a haber un cambio en nuestra esencia, independientemente de las personas que hayamos sido. No importa qué hayas hecho en tu pasado, no importa cómo haya sido tu carácter, no importa la forma en que tratabas antes a la gente, no importa. Es lo que Dios va a hacer, es lo que Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, no es lo que tú vas a hacer, es lo que yo voy a hacer contigo. Es lo que Él les está diciendo y es lo que nos está diciendo. No es lo que nosotros queremos ni lo que nosotros vamos a hacer. Es lo que Jesús va a hacer conmigo y es lo que Jesús va a hacer con cada uno de ustedes. Amén. Entonces, hasta aquí vamos a llegar y dentro de 8 días, la idea, mis hermanos, es que estoy perdida. Hoy es martes. No, es que con esto que no trabajamos, la verdad no sé ni si estoy en el lunes, en el sábado, en el domingo. Hoy es martes. La idea es que subamos el video cada martes, como si nos reuniéramos en la casa de ustedes. Vuelvo y les digo, reúnanse, escúchenlo, miren, esto es un privilegio, darlo así sea por medio de este video, pero bueno, es una bendición. Estamos utilizando la tecnología para bendición y la gloria es para Dios. Entonces, escúchenlo, escuchen alabanzas, mis hermanos, escuchen alabanza, muchachos, y sigan pegados de Dios. Sigan pegados de Dios
y los bendigo en el nombre de Jesús, de verdad que sí, bendigo su hogar, David, la bendigo, hermana Maura, eh, estés tranquilos, Dios es bueno, estés tranquilos, esto es pasajero, lo importante es que estemos pegados de Dios, lo importante es que, como predicaba la pastora el domingo, que Jesús esté en nuestra barca, que Jesús esté en nuestras vidas, y van a ver que Dios no desampara a sus hijos. Dios jamás nos da la espalda, jamás el Señor nos va a dar la espalda. La espalda se la damos nosotros, pero Cristo jamás, jamás nos va a dar la espalda. Entonces tenemos que estar tranquilos, confiados en Dios, pero tienen que estar alimentando su espíritu. Si no, su fe va a menguar y ahí es donde empezamos a entrar en desesperación. Entonces, muchachos, Dios los bendiga. Cerremos con una pequeña oración porque creo que el video ya se me va a acabar la batería. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te bendigo, Padre de la Gloria. Te doy gracias, Señor, por permitirnos utilizar la tecnología para bendición, Señor. Te pido, Dios de los cielos, que este mensaje llegue al corazón de cada uno de ellos. Que tú les hables, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Los bendigo en tu nombre, Señor Jesucristo. Bendigo esta familia en tu nombre. Declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre ellos, Señor. Y te clamo a ti, Dios de los cielos, que tu presencia nunca falte en ese hogar, Señor. Gracias, Padre de la gloria, en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Bendiciones, hermanos, y los queremos muchísimo.